Muy buenos días a todos de nuevo. Feliz instante santo, feliz día, feliz tarde, feliz noche, feliz vida, felicidad. Vamos a estar leyendo, va a ser breve porque pareciera que tenemos una ilusoria entrevista posteriormente y vamos a estar un ratito solamente, pero allá vamos. Capítulo 15. Otros escritos, B, los regalos de Dios, la poesía de Helen, y hacemos nuestra habitual invocación de la página 30, que dice así: estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Infinitas gracias. Maestros, maestras, alumnos, alumnas dedicados. Gracias a todos, Maestro Jesús, tu amorosa, preciosa, valiosa, dedicada, continua guía. Gracias, Padre, por darnos tu voz para que comprendamos finalmente ya que no hay nada que temer. Pues, capítulo 15, escritos B, los regalos de Dios, la poesía de Helen, la escritura de los poemas. Mencioné en el capítulo anterior haberle preguntado a Helen en 1973 si había algo más que ella hubiese escrito, y que ella me mostró la primera parte de lo que se convertiría en el folleto de psicoterapia, y ahí quedó. Algún tiempo después, probablemente a fines del otoño, en el transcurso de una discusión informal con Helen que Bill y yo sosteníamos, Bill hizo una referencia casual a los poemas que Helen había escrito en 1971. Seguro que Helen me los había mostrado. Mis orejas se aguzaron al oír mencionar estos poemas y dije: Helen, ¿qué poemas? Ella se puso roja de la turbación. Admitió la existencia de tales poemas, pero no me los quiso mostrar. La incomodidad de Helen y la renuencia a mostrarme los poemas era extraña, dada la intimidad de nuestra relación. Tanto más puesto que ella sabía que yo amaba la poesía tanto como ella, especialmente de Shakespeare, favorito de ella. Siempre que mencionaba los poemas, lo cual yo hacía irreprimiblemente de vez en cuando, ella seguía ruborizándose de turbación, pero aún no me los mostraba. Finalmente me dijo la razón: no son muy buenos y no creo que te gustaran. Persistí, sin embargo, seguro de que los poemas eran bastante buenos, especialmente después de que Helen me dijo que los poemas le habían llegado del mismo modo que el curso y que compartían los mismos temas básicos. «Sabes, Helen», solía decirle, «por lo menos deben ser medianamente decentes». Nuestras discusiones se prolongaron por un tiempo y finalmente, al acercarse la Navidad, la primera de muchas Navidades que pasaríamos juntos, Helen cedió y estuvo de acuerdo. Helen cedió y estuvo de acuerdo en que la víspera de Navidad ella me permitiría ver estos poemas.
su secreto culpable. Fue extremadamente interesante para mí ver cuán incómoda estaba Helen, tan angustiada como un curso de milagros la hizo sentir. Eso no fue nada comparado con la ansiedad suscitada por estos poemas. Tuvo poca dificultad después de un tiempo en mostrarles a ciertas personas las más poéticas y bellamente escritas secciones del curso. Página 426. Se sentía muy orgullosa de estas, dicho sea de paso, aunque estaba claro para ella que las mismas no eran de su autoría, pero la poesía era otra cosa, repito. Después de cenar esa Nochebuena, llegó el gran momento. Helen sacó los poemas, todos nítidamente escritos a máquina y guardados en un cartapacio de archivo, el cual había sido sepultado en una gaveta. Sentado con Helen junto a la mesa de cenar, comencé a leerlos y sin sorpresa alguna me gustaron mucho. Había 58 poemas en total. El primero de ellos, llamado The Gifts of Christmas, los regalos de Navidad, se escribió el día de Navidad 1969, mientras Helen tomaba el dictado del libro de ejercicios. En realidad, yo había visto antes ese poema, pues Bill lo había colocado al principio de la carpeta en la cual se guardaba la primera parte del manuscrito del libro de ejercicios. El segundo poema, The Singing Reed, el junco cantor, se escribió en marzo de 1971, mientras que los 56 restantes se escribieron todos en un periodo de 2 meses en el otoño de 1971. Si bien no era gran poesía, como creo que son muchos de los poemas posteriores, estos primeros poemas, todos relativamente objetivos en su tono, eran pequeñas expresiones muy hermosas de muchos de los temas que se encuentran en un curso de milagros. Ciertamente, no era nada de lo cual Helen tuviese que avergonzarse, pero por supuesto, no eran realmente los poemas lo que le causaban tal turbación a Helen, sino lo que éstos representaban acerca de ella. Explicaré más abajo. Mientras yo leía los poemas, Helen me observaba con aliento entrecortado para ver mi reacción y pareció sentirse muy aliviada cuando obviamente me gustaron. Entonces habló un poquito sobre la poesía, cómo la había escrito, etcétera. Y yo le comenté nuevamente cuán buena era. Añadí que tal vez debíamos hacer algo en términos de publicarlos y ponerlos a la disposición de otros. Helen, a propósito, nunca deseó que se publicasen los poemas, ni los primeros ni los más sofisticados que escribió posteriormente, mientras ella viviese, y muy pocas personas sabían de ellos siquiera. Un año después de su muerte, la Foundation for Inner Peace, Fundación para la Paz Interior, los publicó bajo el título The Gifts of God, los regalos de Dios. Aquella Nochebuena fue hermosa y yo me despedí poco rato después de haber leído los poemas de principio a fin por segunda vez. Página 427. Vi a Helen al día siguiente, Navidad, y me saludó en la puerta con un regalo de los 58 poemas, los cuales había escrito a máquina para mí después que yo me fui. Pero no solo eso, además había escrito 3 o 4 poemas adicionales, los cuales me regaló también. 2 eran poemas de Navidad, Nativity, Natividad, y The Holiness of Christmas, la beatitud de la Natividad.
Este fue el comienzo de la segunda fase de la poesía de Helen. Siguieron varios poemas y entre Nochebuena y Año Nuevo escribió 10 poemas en total. Continuó la escritura de poemas a intervalos durante los próximos 5 años, con el último poema The Second Easter, la segunda Pascua de Resurrección, escrita para la Pascua de 1978. El poema en prosa titulado The Gifts of God, los regalos de Dios, el cual discutiré a continuación, se completó poco después y este básicamente marcó el final de la función de Helen como escriba. Antes de proseguir, permítame discutir la escritura en sí de la poesía. En un sentido, Helen escribió los poemas del mismo modo en que había escrito un curso de milagros, y por consiguiente podemos decir que ella fue la escriba de la poesía. En otro sentido, sin embargo, Helen consideraba que los poemas eran parcialmente suyos, y esa era la causa de su turbación. Así pues, debido a que ella siempre sentía que su voz jugaba una parte importante en la transmisión de dichos poemas, uno podría describir el proceso de la escritura de estos como una inspiración compartida con Jesús, una empresa conjunta, por decirlo así. Muchos de los poemas están escritos en primera persona y Jesús obviamente era la voz. En algunos de estos, especialmente los poemas de la Pascua, él habla sobre su crucifixión y resurrección, y la voz es claramente la misma dulce y amorosa voz del curso. Sin embargo, en varios poemas, la primera persona es la misma Helen, aunque claramente no la persona que ella experimentaba ser. Más bien, era una voz procedente de una parte de su yo, la cual ella había disociado exitosamente, pero que logró atravesar su sistema defensivo. Ocasionalmente esta voz es angustiosa, como veremos en algunos ejemplos más adelante, los cuales expresan la amargura y la decepción de Helen al experimentar que Jesús no cumplía sus promesas. En otros poemas, la voz está llena de amor y gratitud, como se encuentra la trilogía de poemas al amor del día de San Valentín. De este modo, la poesía le dio voz a una parte de Helen con la cual ella no tenía contacto en absoluto, y una parte que ciertamente no tenía expresión en su vida personal. En este sentido, pues, muchos de estos poemas posteriores son claramente personales, mientras que un curso de milagros no lo es. Es interesante observar que Helen siempre amó la poesía, especialmente a los renombrados poetas de la Gran Bretaña, y como mencioné antes, una vez tuvo la inspiración de ser uno de los poetas mundialmente famosos. Por lo tanto, distinto a un curso de milagros, del cual ella fue escriba mediante la toma del dictado directamente de la voz de Jesús y caracterizado por ella como un proceso de dictado interno, simplemente podemos caracterizar el proceso de escritura de los poemas como un proceso inspirado. Los poemas solían llegar en cualquier momento o en cualquier lugar, y Helen no estaba realmente en control consciente de los mismos. Podía comenzar un poema en un autobús, en un taxi, mientras estábamos caminando, o cuando se encontraba sola en su apartamento. Generalmente solía escribir a toda prisa 1 o 2 líneas como mínimo en su libreta si la tenía a mano, o de lo contrario en cualquier pedazo de papel que tuviese disponible. Y eso habría de salvar el poema. Posteriormente lo terminaría, aun cuando posteriormente significase meses en el futuro, como ocurría ocasionalmente. Otra importante diferencia entre
La transmisión de un curso de milagros y la de la poesía, sin embargo, fue que el curso pasó sin ningún impedimento en absoluto. No había dificultad en la audición de Helen y el material del curso simplemente fluía a través de ella, especialmente después de más o menos los 2 primeros meses del proceso. La ansiedad de Helen, como hemos visto, no afectaba el fluir del dictado. Ese no era el caso con los poemas, por lo menos con los últimos. Hasta donde me alcanza la memoria, en términos de facilidad y rapidez con que se escribieron, así como las reminiscencias que la propia Helen me confiara, los primeros poemas llegaron con bastante rapidez. Sin embargo, muchos de los poemas posteriores a esa Nochebuena de 1973 fueron escritos con mucha dificultad. Había estrofas invertidas, los versos solían estar fuera de secuencia, etc. A veces Helen no podía en realidad oír claramente entre 2 frases, por lo cual anotaba las 2, y más tarde decidíamos cuál de ellas debía utilizar. También había gran resistencia a muchos de los poemas, lo cual discutiremos más adelante en lo que respecta a la relación personal de Helen con ellos. Si bien Helen resistía la tentación de editar el curso, aun cuando se sentía tentada a hacerlo muchas veces, no sentía tener que resistir esa tentación con la poesía. Página 429. Más bien sentía que era su prerrogativa mejorar los poemas. Espíritu Santo. Dejamos que la palabra problema, que parece que me ha venido repetidamente, se entregue a la expiación y le dejo la resolución de todos los aparentes problemas al Espíritu Santo. Descanso en paz para poder leer correctamente. Gracias. Más bien sentía que era su prerrogativa mejorar los poemas y con frecuencia solía cambiar palabras o frases, aunque no en gran medida, sin duda. Por lo tanto, estaba claro que ella sentía una clase de conexión especial con la poesía, la cual no creía haber tenido con el curso. La conexión. Como he dicho, el proceso de escritura de la poesía no fluyó con la misma suavidad que cuando Helen estaba haciendo su función de escriba de un curso de milagros. Ella siempre tenía libretas de taquigrafía en las cuales anotaba el curso, y hay una libreta la cual contiene algunos de los poemas. En su mayoría, sin embargo, los poemas se escribieron en cualquier cosa que estuviese a la mano, por detrás de sobres, papelitos, de notas, y así por el estilo. Una de mis tareas asignadas era rescatar estos pedacitos de papel, los cuales de otro modo se hubieran perdido para siempre en la cartera de Helen, en una gaveta de tocador, o simplemente los hubiese tirado. La ansiedad de Helen con frecuencia la llevaba a la distracción y siempre se le extraviaban las cosas. Mientras tomaba el curso, una vez dejó su libreta en un taxi, solo para que el conductor corriese tras ella para devolvérsela. Páginas escritas a máquina del manuscrito del curso de algún modo terminaban en medio de informes psicológicos, los cuales posteriormente eran encontrados por una secretaria avergonzada y devueltos a Helen. Y por lo tanto, siempre que Helen escribía algo, de inmediato, yo solía quitárselo para guardarlo.
Pues hermanos amorosos, por cuestiones de intendencia hoy lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias por querer seguir viendo todo el amoroso relato del maestro San Kenneth Wapnick. Nos hemos quedado a la mitad de la página 429, tal día como hoy, 29 de abril del 21, jueves. A las 5 por Instagram con el maestro Santincho Miranda estaremos en una entrevista que pareciera que este amoroso maestro hermano me va a hacer. Supongo que lo podréis ver por su perfil, Tincho Miranda, ¿verdad? Y veremos a ver la manera de compartirlo por las vías habituales. Bueno, pues infinitas gracias. Un honor en media horita para los que estéis en otros ilusorios lados del inexistente planeta. Seguimos mañana con todo el amor, como siempre. Bendiciones, San Salvador Palma. Bendiciones, maestra y hermanos. Gracias igualmente. Santa Adriana Mosquera, gracias. Santa María Luisa Leal, gracias, gracias, gracias. Feliz instante santo. Amén. Felicidad y bendiciones para todos. Que sigamos el día de la mano de Jesús, como siempre. Gracias.